¿Alguna vez has presenciado un exorcismo o una posesión? En el cine hemos visto innumerables historias sobre personas inocentes siendo atormentadas por demonios y seres del bajo astral, seres oscuros que buscan hacer daño y alimentarse del miedo y la vida de la víctima. Tal vez muchos no lo sepan, pero la mayoría de estas historias obtuvieron su inspiración de casos reales. Películas como El exorcismo de Emily Rose e incluso El exorcista se basaron en historias que en verdad pasaron. Y es por eso que decidimos preguntarle a nuestro amado público si en alguna ocasión han sido testigos de alguna posesión o un exorcismo. Cabe aclarar y resaltar que muchas veces algunas enfermedades mentales pueden ser fácilmente confundidas con posesiones demoníacas, por lo que recomendamos escuchar las siguientes historias con mucha prudencia. Bienvenidos a Relatos del Público, la sección que tomará posesión de tu tiempo y tus miedos durante los próximos minutos. Antes de comenzar, te recordamos que subimos nuevo video cada martes, jueves y domingo, así que suscríbete y activa la campanita y sea así un habitante más de este mundo creepy. ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saluda su amigo Nightcrawler y su amigo Masketman, y aquí comenzamos. Esto pasó hace unos 10 años. Mi papá es pastor de una iglesia y una vez fue enviado a un pueblito de Colombia. A pocos días de haber llegado, fue visitado por una familia desesperada, que estaba llamando a cada pastor y a cada cura de todos los pueblos cercanos, ya que su hija había sido poseída. Cuando mi papá llegó, parecía que había un circo. Había al menos unas 30 personas rodeando la casa, y la poseída era una chica de unos 20 años, muy bonita y de buena familia. Ella actuaba normal casi todo el tiempo, pero en los últimos 6 meses había empezado a atacar a las personas sin motivo. A veces ladraba o caminaba en 4 patas como un perro. También mordía a las personas, y cuando hablaba, su voz sonaba como la de 10 hombres hablando al mismo tiempo. Cuando los curas o pastores la visitaban, ella los arrojaba a las paredes como trapos. Mi papá decidió no acercarse demasiado, y simplemente se arrodilló en la puerta de su habitación e hizo su oración. Lamentablemente, unos 3 días después, la chica murió de un infarto, siendo atormentada hasta el último momento de su vida. Ocurrió en 2018. Se aproximaba el Día de Muertos y yo me encontraba en el panteón, limpiando la tumba de mi abuela. Estando ahí, el tiempo se me pasó muy rápido y para el momento en el que revisé la hora, ya eran pasadas las 7 de la noche. La luz del día se escapó rápidamente, así que solamente tomé mis tijeras de podar, mi carretilla y el rastrillo, y me despedí de mi abuela antes de caminar hacia la salida. Mientras lo hacía, noté que entre las tumbas, a lo lejos, se comenzaron a escuchar una serie de alaridos y llantos desgarradores. Esto me asustó un poco, pero pensé que alguien podía estar en peligro, así que fui a investigar. Al acercarme se hizo presente un olor a limón podrido y algo similar a basura, que de cierto modo me ayudó a encontrar a la persona que estaba gritando. Era un chico que parecía tener unos 15 o 16 años. Él se estaba retorciendo en el suelo, justo a un lado de una tumba que se veía bastante vieja. Cerca de él pude ver una especie de cenizas dentro de una bolsa transparente, y el chico tenía en sus manos, su boca y sus oídos unas manchas de algo que parecían ser tinta negra. Aterrada, solté mis cosas y tomé al muchacho en mis brazos, arrastrándolo como pude hacia la entrada del lugar. Fue en ese momento que el velador, que al parecer había estado dormido, acudió en mi ayuda. Él me dijo que le llamaría a una ambulancia y que si yo quería podía retirarme. Sinceramente me encontraba en una especie de shock,
por lo que accedí y me fui a casa, en donde al fin pude soltar todo el llanto que me provocó esa amarga experiencia. Esa noche tuve una serie de pesadillas horribles que no me permitieron descansar en absoluto. Al día siguiente fui al panteón para preguntar sobre lo que había ocurrido con el chico y el velador me dijo que ya se encontraba bien. También me confesó que el día anterior no había contactado a una ambulancia, pues él sabía exactamente qué era lo que le pasaba al joven, ya que no era la primera vez que se topaba con algo así. Por esa razón llamó a una mujer que hacía exorcismos y que al parecer era una profesional en eso. La mujer había logrado ayudar al joven, quien ya después de recobrar la conciencia les había dicho que se sentía muy triste por el fallecimiento de su novia, así que había ido al panteón para realizar un ritual con el cual pretendía traer el espíritu de la persona a nuestro mundo y alojarlo en su propio cuerpo. Ese ritual consiste, a grandes rasgos, en realizar una especie de rezos para después poner un poco de sangre propia en las cenizas de la persona fallecida. Finalmente, hay que comerse esas cenizas. El muchacho comentó que justo mientras estaba intentando tragar las cenizas, había sentido cómo algo le quemaba las manos, la boca y las orejas, y fue cuando él sintió que se había desmayado. Sinceramente me arrepiento un poco de haber ido a buscar respuestas, pues saber esto me aterró más de lo que había ocurrido el día anterior. Lo único que espero es que cuando tenga que ir al panteón otra vez, no me ocurra nada similar. Hace unos años estábamos de vacaciones en el campo donde viven mis abuelos. Mi madre salió al baño, que era en la parte de atrás de la casa, y cuando regresó, dijo que había visto a mi papá y que la estaba llamando. Él murió hace 21 años. Mi tía, al darse cuenta de que no tenía sentido lo que estaba diciendo, le preguntó cómo era aquel hombre que supuestamente la llamaba. Pero ella no contestó, simplemente decía que iba a irse con él. Mi tía junto a mis abuelos empezaron a rezar, y eso hizo que ella se enojara de forma exagerada, y después comenzó a reír de manera muy extraña. Todos estaban rezando y trataban de ponerle un rosario en el cuello, pero ella enloqueció y no dejaba que se acercaran. Solo gritaba y cambiaba su voz. Mi familia es muy católica, así que tenían agua bendita en casa, así como una imagen de la Virgen María, a la cual siempre le rezaban. Todos empezaron a lanzarle el agua bendita y a insultar al demonio para que se fuera. No fue sino hasta después de 1 hora aproximadamente que mamá cayó al piso sin pulso. Mi tía, que sabía cómo dar RCP, finalmente logró hacer que reaccionara. Mi mamá hasta el día de hoy no tiene ningún recuerdo de ese día, y solo los que estuvimos ahí para verlo sabemos lo horrible que fue y pudimos contarle lo sucedido. Mi tío es un sacerdote, pero algunas veces ha llegado a realizar exorcismos. Debido a esto, tengo un par de historias del tema. En algunas ocasiones mi papá suele acompañarlo, pues él posee conocimientos del tema, ya que fue seminarista en su juventud. Un día, los acompañé a una casa en donde habían reportado que había energías negativas. Yo no entré al lugar, pues dicen que es posible que estas energías tomen control de las personas que no se sienten seguras. Así que me quedé en el auto. Sin embargo, mientras esperaba, de pronto comencé a sentir un peso enorme en mi cuello y una sensación que me resulta muy difícil de explicar. Es algo similar a cuando te levantas de la cama y te sientes mareado, tu vista se nubla y te sientes simplemente mal. Esta sensación duró varios minutos. Finalmente, mi papá y mi tío regresaron al auto y en el camino de regreso a la parroquia nos dimos cuenta mientras charlábamos de que todos nos sentíamos exactamente igual. Según lo que me dijeron, la causa de ese malestar era que habían arrojado agua bendita en la casa. La segunda historia es una donde yo no estuve presente. Esta me la contó mi tío. Una persona había llamado porque sospechaba que un familiar había sido poseído por algo maligno.
Cuando él llegó a la casa de la persona, lo dejaron pasar a la habitación en la que estaba el sujeto en cuestión. Se trataba de una mujer. Él intentó conversar con ella, pero no recibía respuestas. En cierto punto, mientras él se acercaba, ella sacó una tijera de su bolsillo y lo atacó. Según lo que me cuentan, hubiera logrado apuñalarlo, de no ser porque él logró reaccionar rápido ante el ataque y forcejeó con ella por unos segundos, hasta que logró desarmarla. Los miembros de la casa llegaron al cuarto al escuchar el alboroto y lo ayudaron mientras la mujer comenzaba a reírse y a hablar en un idioma extraño. Según mi tío cuenta, ese fue el momento en el que pudo confirmar que la chica estaba poseída. Mi tío cuenta que Dios lo salvó de morir aquella vez, pues según lo que él cuenta, su cuerpo reaccionó prácticamente solo ante el ataque, como si alguien o algo más hubiera tomado control de él. Finalmente, un exorcista profesional se encargó de ayudar a la chica, que ahora vive una vida completamente normal. Le pasó a mi abuela. Es un tema del que ella trata de no hablar mucho, pero hay varias versiones diferentes en mi familia. Tengo una tía que cuando era más joven se interesó por el mundo del tarot, aunque también dicen que fue por la Ouija, y no sé por qué nunca hablan de esto claramente. A veces se reunía con amigos para leer las cartas, y según me cuentan mi madre y mi abuelita, un día comenzó a comportarse muy extraño. Era extremadamente violenta, y mi abuela tuvo que ir personalmente para rezar y tratar de calmar la situación. En algún punto le puso una cruz en la frente y ella comenzó a gritar que ésta le estaba quemando. Además, comenzó a hablar con un tono más grave de lo normal. Finalmente, las oraciones rindieron frutos, pues todo esto ocurrió hace años, pero según tengo entendido, tras la intervención de mi abuelita, mi tía no volvió a tener ese comportamiento. Y aunque no hable mucho de eso, mi abuela siempre ha estado muy ligada al mundo de lo espiritual y lo paranormal. ¿Qué te parecieron estas historias? Deja un like y comparte el video si te gustaría ver más entregas de este tema. Y si tú tienes una historia relacionada, no dudes en dejarla aquí abajo en los comentarios, pues esta podría aparecer en un siguiente video. Como siempre agradecemos a quienes se toman el tiempo de enviarnos sus dibujos, memes y fanarts. Recuerda que si tú quieres enviar el tuyo, lo puedes hacer a través de cualquiera de nuestras redes sociales. Todos los enlaces los encuentras en la descripción de este y de todos nuestros videos. A mí me encuentras tanto en Twitter como en Instagram como @Emanuel_Night. Y a mí como @KevinMasketman. Suscríbete a Mundo Creepy si es que todavía no lo has hecho. Puedes hacerlo fácilmente dando clic en el botón que aparecerá en tu pantalla. Sin más que decir, me despido. Yo soy Nightcrawler. Y yo soy Masketman. Nos vemos después.